Recording is on. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá en el Día de la Biodiversidad. Queríamos celebrarlo de manera muy especial aquí en el Observatorio de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Rábida Huelva, con un panel que, como ya saben, hemos comenzado la semana pasada con una serie de sesiones, una serie de paneles que empezaron sobre transición socioecológica la semana pasada y que continuará la semana que viene, coincidiendo con la que iba a ser la conferencia de ministros de Medio Ambiente en Andorra, ¿no? La conferencia iberoamericana. Hoy tenemos el placer de tener acá en el panel para trabajar y ver, ¿no?, con lo importante que es la biodiversidad en estos momentos de pandemia y en la recuperación post-pandemia, a 4 personas que además han estado súper vinculadas con el observatorio a lo largo de los últimos meses. Entonces, sin más, voy a ir dando la palabra. Yaiza se va a incorporar próximamente porque ha tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, con el diálogo de hoy va a ser especialmente conciso, a la misma vez que al tener tantos participantes va a ser muy dinámico, con el objetivo de tocar diversos temas y que realmente sea un diálogo abierto a los distintos participantes, ¿no?, de hoy. Entonces, quería daros las gracias por venir, cada uno de vosotros. Me gustaría que os definierais, cada vez que os voy a dar paso, brevemente con alguna línea, una pincelada de cómo os definiríais en el marco que estamos ahora mismo, ¿no?, en el marco más relacionado con la biodiversidad. Tenemos por ahora a Fernando Morales, Yaiza, que se acaban de incorporar, que tenía algunos problemas técnicos, ha llegado justamente en el momento clave, Juan Fernando Ramos, Javier Cortés y Yaiza Campanario. Entonces, sin más, quería primero hacer así como una ronda muy rápida, ¿no?, de lo que significa la biodiversidad para vosotros en vuestros respectivos roles, ¿no?, en los respectivos lugares en los que os movéis. Y también, obviamente, vais a ver por cada uno de ellos que tienen un perfil muy específico, ¿no?, dentro de este campo, ¿no? Entonces, Fernando, así un poquito para empezar, ¿qué elementos destacarías de biodiversidad en este momento? Porque es importante para el post-COVID, para ser más resilientes ante el nuevo escenario que tenemos. ¿Qué elementos destacarías en este momento? Pues bien, bueno, feliz día de la biodiversidad, lo primero, a todos. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Rosa, por la invitación y al Observatorio de Cambio Climático y Sostenibilidad para Iberoamérica. Y pues bien, vamos, con respecto a la pregunta que me haces, la biodiversidad para mí es completa riqueza, ¿no? Entonces, en todos los sentidos, al fin y al cabo. Si bien la biodiversidad sostiene todas las actividades que nosotros realizamos, también puede en ciertos momentos suponer una amenaza, ¿no?, como ha demostrado la reciente pandemia, la que estamos viviendo, ¿no? Porque realmente no podemos olvidar que el origen es esa pandemia surge de un ecosistema, ¿no? Un ecosistema que ha sido mal gestionado, mal administrado. Entonces, yo creo que nos deja muchísima enseñanza esta epidemia dentro de las partes buenas que podemos valorar, bajo mi punto de vista. Y una de ellas es que nos pone en letras grandes que necesitamos cambiar esa relación que mantenemos con los ecosistemas que nos dan soporte, ¿no?, a nuestras actividades y a nuestras formas de vida. Porque en este caso ha sido la mancillación de un ecosistema, ¿no?, sacar especies que tenían que estar en un ecosistema de forma nativa y que sin embargo se ha llevado a un ecosistema humano o antropizado, digamos, ¿no? Sin embargo, esto ha sido un pequeño ejemplo porque realmente hay muchas otras maneras en las que mancillar ecosistemas puede suponer una amenaza. Esto ha sido una escala muy local, pero si miramos a una escala global, refiriéndonos más al cambio climático, se está descubriendo igualmente que el derretimiento del Ártico está liberando también nuevos patógenos, ¿no?, patógenos que no sabemos cómo va a responder el ser humano, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos está poniendo la realidad con letras grandes, como decía, y es cambiar esa relación con los ecosistemas y la biodiversidad que nos sostiene. Muchísimas gracias, Fernando.
Me gustaría, Juan, que nos comentaras en este mismo sentido, ¿no? Desde tu experiencia desde Guatemala, porque desde allí nos estás hablando, tu experiencia de trabajo con las comunidades, de agricultura regenerativa, de regeneración de ecosistemas, ¿cómo de importante sientes que ha sido, ¿no?, el trabajo en biodiversidad estos meses, estos años, ¿no?, que llevas trabajando en ello, y cómo va a ser especialmente importante en el momento que enfrentamos a partir de ahora? Claro, pues muchas gracias por tenerme, Rosa. La verdad, la biodiversidad para nosotros es todo. O sea, nosotros miramos la biodiversidad como vida, miramos la biodiversidad como resiliencia. Y con las comunidades que viven en un tiempo de su vida muy, muy crítico. El coronavirus de verdad ha sacado a luz muchas de las deficiencias que ya vivimos en muchas partes de Latinoamérica. Las comunidades ahorita están sufriendo mucho, esa es la verdad. En tiempo de coronavirus están muy aisladas, las comunidades son muy integradas, son muy resilientes en sí, pero desconfían mucho de instituciones, de personas que no conocen, y ellos mismas han creado estos corredores donde no dejan entrar ni salir a nadie. Entonces, en estos momentos ha sido muy difícil para nosotros poder ayudarlos en cierta manera, pero al mismo tiempo sabemos cómo ellos funcionan. Las comunidades con las que nosotros hemos trabajado están muy bien organizadas, han creado sus propios huertos, han creado sus propios bancos de semillas, entonces de alguna manera han estado preparándose para momentos así. De otra manera, hay muchas comunidades que no tienen ese lujo, que no tienen esa resiliencia, esa manera de trabajar y pensar a largo plazo. Y pues eso creo que está pasando en muchas comunidades que son mucho más, pues, no tan integradas, no han entendido ciertos procesos, no han entendido el valor de la biodiversidad o se ha perdido en el camino. Y pues ahí es donde nosotros tenemos una tarea de estar involucrados y poder ayudarlos, porque es como si sabemos la repercusión y las consecuencias de esto va a largo plazo y que va a haber muchos problemas, mucha seguridad alimentaria que poder llegar a ellos. Entonces, pues es un tiempo complicado, es un tiempo también de muchas oportunidades y pues ahí estamos en la lucha. Muchísimas gracias, Juan, porque además has tocado temas ahí muy importantes, ¿no? El tema de alimentación muy ligado a biodiversidad y seguridad alimentaria en este momento están siendo, especialmente en América Latina, pues especialmente complicados, ¿no? Y ligándolo con el trabajo en comunidades, antes de, bueno, Yaiza lleva trabajando con pueblos indígenas más de una década, ¿no? Y además muy, muy conscientes de la realidad sobre el terreno que están viviendo en este momento y llevando a cabo pues varias iniciativas, ¿no? Y en ese sentido, Yaiza, por la importancia, porque muchas veces lo hemos comentado, ¿no?, y también por tu proximidad con el trabajo del observatorio, la biodiversidad está muy ligada, como bien sabemos siempre, al trabajo y a la conservación, ¿no?, por parte de pueblos indígenas que realmente saben cómo conservar esta biodiversidad y que precisamente ahora mismo están especialmente expuestos y frágiles a la COVID-19, ¿no? Desde tu perspectiva, ahora mismo leemos muchas noticias, ¿no?, del gran, la cantidad de subida en deforestación, ¿no?, cercana a muchos pueblos indígenas, también explotación que está habiendo mayor, ¿no?, por parte de algunas empresas, ¿no?, extractivas en estos momentos. En vista de la actual situación, ¿cuál sientes que puede ser el papel, ¿no?, que ahora mismo van a poder seguir tomando las comunidades indígenas con respecto a la biodiversidad y también la importancia que tiene para ellos, ¿no? Gracias, Rosa. Bueno, a todos, disculpen que haya un poco tarde. Bueno, yo creo en la misma línea respeto varias de las cosas que ha mencionado Juan, ¿no?, que trabajando con comunidades y con pueblos indígenas, uno se da cuenta de que efectivamente la biodiversidad es vida. Yo trabajo específicamente en la Amazonía, que es a lo que me voy a remitir cuando hable de lo que conozco,
Y lo que estamos viendo, yo creo que lo que se ha visto, sobre todo en esta primera etapa de aislamiento, es que aquellos pueblos que tenían acceso a territorios y recursos han sido aquellos que se han cerrado, y aquellos que tenían extractivos hasta proyectos económicos encima o no tenían acceso a territorios son los que se han visto en la necesidad de pedir alimentos y de pedir apoyos externos, ¿no? Por tanto, se vuelve a ver una vez más como que el hecho de que acceden a territorios también marca una diferencia en contextos como una pandemia. Hemos visto cómo en Amazonía todavía se mantienen ciertas tradiciones de escapar al monte cuando llega una epidemia, ¿no? También te lo he comentado en otras ocasiones, epidemias de sarampión, brotes de rabia, la gente está acostumbrada, se van, ¿no? Dejan la comunidad, se meten al monte y pasan ahí una temporada, y en este momento aquellos que tienen territorio pueden hacerlo, y aquellos que tienen un territorio muy limitado o aquellos que tienen actividad económica encima se ven incapaces de poder tener ese acceso, ¿no? Entonces, yo creo que la biodiversidad en esos territorios es mayor, tiene más capacidad de suministrarse o de tener una economía de subsistencia con los recursos que tienen dentro del territorio, y, por tanto, también retomo lo que hablamos de la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, eso, biodiversidad implica muchas cosas, por lo menos a nivel de la población, además del servicio ambiental, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, en el caso de los pueblos indígenas todo termina siendo muy interconectado, ¿no? El territorio, los recursos, la biodiversidad y la alimentación están muy conectados. Yo creo, además, que ahora, cuando pensemos en Amazonía y en lo que nos viene encima, lo que va a haber es una amenaza fuerte a la biodiversidad y a todo lo que implica la zona con la reactivación económica, ¿no? Por ejemplo, en Perú ya está habiendo planes de reactivación económica que posiblemente van a promover la extracción de recursos porque es la manera de conseguir dinero más fácilmente, ¿no? Y para promover esa actividad probablemente va a haber una bajada de estándares ambientales, sociales, que es un poco lo que ahora nos tiene un poco preocupados, además de todo lo que está implicando la emergencia sanitaria, ¿no? Que, bueno, eso ya es todo el tema de salud, y la situación en la Amazonía daría como para una charla aparte, ¿no? Lo podemos comentar en todo caso más adelante. Muchísimas gracias, Yaiza. Gracias por esa perspectiva, porque ahora redundaremos un poco en eso, ¿no? Para ver cómo, ¿no? Si podemos imaginar quizás, como siempre decimos, ¿no? Algún tipo de acción o cómo ¿no? podemos enfrentar el tema. Javier, desde tu punto de vista, ya que vienes trabajando en Agenda 2030 tanto tiempo, siempre lo hemos comentado, y tu aproximación siempre al observatorio ha sido muy cercana precisamente por esa necesidad y esa creencia, ¿no? De que al final la base ambiental sustenta todos los ODS, y es necesario, ¿no? Contar con esa biodiversidad y toda la base ambiental para poder llevar a cabo, ¿no? toda la Agenda 2030 y todos los ODS. En ese sentido, siempre conversamos sobre la necesidad, ¿no? de trabajar de manera multiactor y multinivel, y la necesidad de que todos los actores comprendan, ¿no? esa necesidad de trabajar de manera diferente. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo has sentido que ha ido cambiando en ese sentido biodiversidad en el entendimiento de la Agenda 2030? ¿Y cómo de importante crees que va a ser una buena construcción de estos temas ahora que la agenda no va a ir quizás muy enfocada a una parte solo, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Sí. Bueno, antes de nada, un millón de gracias, Rosa, por la invitación, y un gusto conoceros. Yaiza, Juan y Fernando, un placer compartir esta reunión. Y además, y enhorabuena porque es tremendamente pertinente. Mira, Rosa, yo lo que me gustaría es la agenda ODS siempre me gusta circunscribirla casi a un ámbito mayor, ¿no? Que es el ámbito más de cambio de paradigma, ¿no? Es decir, estamos en un contexto, la agenda nos facilita la convergencia, nos facilita accionar en torno a los objetivos compartidos, nos predispone a la colaboración entre actores, pero de lo que se trata es de dar respuesta a unos desafíos de lo que podemos llamar un cambio de era, que es, entre comillas, la decadencia o la constatación de los límites que genera una forma de un modelo de pensamiento de corto plazo que ha estado imperando durante varias décadas, ¿no? Y esto ha generado unos límites, un desafío sistémico, unos límites medioambientales, lo estamos viendo, unos límites éticos,
unos límites incluso financieros, es decir, los mercados de corto plazo ya han implosionado, no hay mercados de medio y largo plazo, los inversores están como locos construyendo largo plazo, ¿no? Ahora están incorporando estándares de inversión en sus portfolios los grandes fondos financieros. O sea, es muy interesante esta paradoja y quizá puede ser hasta un viento a favor, ¿no? Porque lo que necesitamos es construir estas hojas de ruta en torno a la sostenibilidad bajo arriba. Límites sociales, una convulsión que provocada por la desigualdad a nivel global y multiplicada además hoy en día por la hiperconexión, ¿no? Facilitada por las tecnologías. Y estos días vemos de una forma mucho más lacerante, impactante, los límites de seguridad humana, ¿no? Vinculados efectivamente al deterioro de calidad genética, de biomasa, de biodiversidad en el planeta, que ha facilitado algo que se venía previendo y anunciando, es decir, el brote de una pandemia global, y a lo que, bueno, no ha habido capacidad de reacción y en la que nos encontramos inmersos a nivel planetario. Estos son los límites de una forma de tomar decisiones de corto plazo que no integra las consecuencias sociales, medioambientales. Y si miras a corto plazo, te da igual las consecuencias, retorna inmediatamente y el otro ya se verá. Hoy en día lo que pasa es que también este cambio de era hay otro denominador común, que es esa hiperconexión de la que hablaba. Es decir, hoy en día se sabe todo, o podemos tener la capacidad de saber todo de manera online. Cualquier vulneración puede volar. Y hoy en día, bueno, a pesar de que las maniobras para reaccionar a esto, de emponzoñar o embarrar estos patrones, ¿no? Estos renglones rectos, pues son también una estrategia para no tener que rendir cuentas, es cada vez más difícil. Es cada vez más difícil y hoy en día la estrategia que ha de seguir cualquier modelo de organización de medio y largo plazo, empresarial, político, social, es el de generar confianza. Entonces ahí hay una oportunidad, es decir, tener unos objetivos de desarrollo compartidos, es decir, quien vulnere estos nuevos entornos, que además es el potencial que tiene la agenda, este conocimiento y esta capacidad de visibilidad a nivel global de quién se compromete a construirla y quién la vulnera, es mala estrategia hoy en día vulnerar y esconder debajo de la alfombra lo que has hecho mal, porque te va a poner en riesgo tu capacidad incluso en propia racionalidad empresarial, ya no solamente ética, que es un desastre, sino a la hora de poder vender fuera, o sea, o acceder a financiación, o acceder a contratar, o licitar con la administración pública. Cada vez la gente se cuida más de con quién se alía o con quién contrata, porque también te condiciona, ¿no? Y sabe todo. Entonces, en este nuevo paradigma hay una serie de oportunidades que tenemos que abordar, ya no transitar hacia ellas, sino de una manera ya urgente, como hemos visto con esta crisis, pero como hemos visto también, de manera científica y fehaciente también todo el reto que tenemos del 1,5 grados, ¿no? De contener el calentamiento global por debajo del 1,5 grados. Y en todo este contexto, por no extenderme ahora, sino quizá un poco más tarde, en todo este contexto, en los desafíos que tenemos medioambientales de conseguir regenerar capital natural, fijación de carbono, generar más masa biótica, más capacidad y riqueza de biodiversidad, pasa indefectiblemente por el territorio. Es decir, los ODS no se pueden abordar si no es desde el territorio, es un enfoque sistémico integral de las relaciones sociales, medioambientales, humanas, institucionales que se dan en el territorio y la generación de confianza y nuevos contratos sociales en el territorio. Insisto, aprovechando esta hiperconexión de quién vulnera hoy en día el espacio común, hoy en día se sabe, y es más, se puede proyectar internacionalmente y penalizar. Igual que los incentivos a colaborar, a compartir, a alinear, también tienen que mejorar y premiar, ¿no? Quién está construyendo activamente esos objetivos compartidos. Por tanto, ahí hay un paradigma. Los ODS no se pueden entender si no es de esta manera, es de cómo construimos estos nuevos contratos sociales en torno a la generación de biodiversidad, desafíos medioambientales, desafíos sociales, desafíos humanos que tiene el territorio de una manera integral y sistémica. Entonces, bueno, ya digo, paro aquí por no extender, pero me gustaría fijarlo eso, la importancia del territorio para abordar estos retos que tenemos y en este contexto concreto de hoy del de la biodiversidad, ¿no? Pero también el resto. Muchísimas gracias, Javier. La verdad que habéis tocado, si os fijáis, todos habéis tocado temas muy interesantes y además complementarios a la misma vez que diversos, ¿no? O sea, como bastante distintas piezas del mismo puzzle, ¿no? Muchas veces con todo esto o sea, mi temor, ¿no? Y lo digo abiertamente ahora mismo, es que por una parte la necesidad de actuar rápido y de actuar de manera integral, ¿no?
en un escenario completamente distinto es, como habéis bien dicho, ¿no? Es muy, muy necesario actuar, pero a la misma vez ahora mismo está más en peligro que nunca, pienso yo a veces, ¿no? Tenemos que realmente ser bien, bien inteligentes para seguir manteniendo los fundamentos de un desarrollo sostenible, de regenerar, porque como bien comentaba antes Yaiza, se pueden muchas veces tender a otro tipo de modelos, ¿no? Y muchas veces en este sentido hay, como bien habéis comentado, la necesidad del territorio. Cuando nos vamos al territorio es muy complicado que la gente realmente entienda esos objetivos globales, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar en ese bottom-up, ¿no? Como además siempre se refiere Javier? A mí me encantaría que hicierais así una breve ronda y con eso además damos pie, ¿no? a que luego puedas complementar lo que comentabas, de cómo en el territorio realmente se puede llegar a ver esta agenda global, cómo tendríamos que hacer porque además es algo muy intrínseco al observatorio. El observatorio en sí territorializa y en la agenda y trabaja con las comunidades viendo qué innovación, qué cuestiones están surgiendo en el territorio para elevarlas a nivel político y viceversa. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿qué tendría que suceder para que desde el territorio hubiera más, no apropiación, sino que se escuchara o se supiera, ¿no? Que realmente hay objetivos globales de los que ellos son protagonistas y se pudiera escuchar desde arriba más esa necesidad, ¿no? de toda la gente. No sé, así por un poco romper la dinámica, Juan, Yaiza, Fernando y Javier. Sí. A ver, dale, Juan. Sí, pues yo creo que la verdad tiene mucho que ver con la alineación de lo que ellos buscan. Yo siento que hay que escucharlos mucho más que decirles un poco qué es lo que ellos tienen que hacer. Yo siento que una vez que ellos entienden los beneficios que tienen para ellos, comenzar a utilizar un poco el lenguaje del ODS, entonces yo siento que de esa manera se puede integrar mucho mejor. Y eso comienza en el campo. Yo siento que como instituciones, o sea, la gente habla mucho, o sea, comienza a hablar en estas conferencias en lugares muy exóticos, pero que la gente de verdad no conoce lo que está pasando en el campo y de esa manera no sabe cómo comunicarle y cómo llegar a ellos. Nosotros lo que nos ha funcionado muy bien es de verdad construir ese tipo de relación, ese tipo de confianza, de que nosotros no estamos solo para explotarlos, o sea, que es lo que la idea que ellos tienen, o también que nosotros solo estamos para regalarle cosas. Entonces, un poco ya teniendo ese tipo de relación donde, bueno, nosotros estamos para de verdad construir capital natural, para sacar adelante las comunidades, eso lo hace mucho más fácil al momento de estar hablando de ODS y que ellos entiendan que ellos tienen mucho poder, o sea, de verdad poder darles este tipo de poder y empoderarlos para que de esta manera ellos sientan que yo tengo derechos de capital natural, yo tengo derechos de mi tierra, y de esta manera yo siento que pues vamos a poder cumplir muchas de las metas que hemos trazado como observatorio y como sociedad. Gracias, Juan. Yaiza, ¿cómo lo sientes en comunidades indígenas? Pues, a ver, yo creo que el enfoque del territorio en el que trabajo, y también estoy de acuerdo con Javier, que es desde donde hay que partir, ¿no? Que es un poco la realidad que queremos transformar. Y desde mi experiencia en lo local, en esos espacios conflictivos, espacios duros, la realidad es muy compleja, ¿no? Y es compleja y además es difícil, y los estadios de confianza que hay entre los distintos actores externos, etcétera. Y si encima, si eso le metemos el componente de interculturalidad, es decir, que son esquemas distintos, percepciones distintas, entendimientos distintos, bueno, tenemos ahí una situación que definitivamente requiere de distintas entradas por la complejidad que supone, ¿no? Mi sensación un poco, y vuelvo otra vez a retomar palabras de Juan, porque yo creo que a lo mejor es esa experiencia más local que nos permite ver, yo creo que al final los ODS, como muchas de las otras herramientas,
que dan los distintos sistemas, ya sea de incidencia, el mismo sistema de derechos humanos, son herramientas que se utilizan siempre y cuando respondan a la necesidad que la organización indígena identifica. Si no responden a su necesidad, no la van a utilizar. No, el camino no va a ser al revés. Tienen una lógica muy pragmática. Entonces, un poco en la línea también de lo que dice Juan, la idea es saber cómo, que ellos vean cómo estos ODS sí responden a su agenda territorial, de acceso a territorios, a recursos, de acceso a autonomía, de acceso, ¿no?, a poder participar en las decisiones que les involucran, de mejorar su calidad de vida, etcétera, ¿no? Y entonces es a lo mejor los que estamos en este espacio más intercultural intermediario, los que tenemos que hacer el ejercicio de ver cómo eso, como otras cosas, son una potencial herramienta para poder ganar un espacio de incidencia, para poder ganar a lo mejor en derechos. Y yo creo que desde ese lado, pero es al final una adaptación de fuera, ¿no?, de arriba a abajo, más que una adaptación de abajo a arriba, lo que está funcionando, yo creo. Muy interesante porque además yo siento muchas veces cuando hay estos debates, siento que realmente los protagonistas de acá, por mucho que como bien acabas de comentar, ¿no?, son un poco intermediarios, ¿no? Porque los protagonistas de acá, que en este momento pueden ser comunidades y puede ser la propia tierra, ¿no? Y ocurre en este conversatorio, pero ocurre en la COP y ocurre donde no. No están presentes, como en la charla TED de Rockto que sube la tierra, ¿no?, la sube al escenario, porque dices que realmente no se está hablando, o sea, no se está hablando del protagonismo, ¿no?, de la biodiversidad, de la tierra, de las comunidades, o sea, al final estamos como interpretando, ¿no?, como bien dices, y es complicado muchas veces el hacerlo de la manera, ¿no?, que sea más deseable, ¿no? Fernando, Javier, ¿algunas reflexiones al respecto? Yo, bueno, si quieres enlazo justo lo que acaba de decir Yaiza, que vamos, comparto totalmente con ella la idea de dar justo la necesidad que tiene la comunidad local para realmente conseguir una identificación con el proceso que se está planteando, ¿no? Pero sí es cierto que después se plantea un enigma, que es cuando la necesidad realmente existe, pero no es percibida por la gente que la sufre, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso del cambio climático, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando tú no sientes que la Amazonía está ardiendo, pero sin embargo te incumbe por completo? Porque se trata de la estabilidad climática en última instancia, ¿no? Entonces, en ese proceso creo que también la pandemia que estamos viviendo nos ha ofrecido otra enseñanza, que es la alfabetización masiva que está sucediendo, ¿no? Que ahora, no sé si habrá pasado, pero que yo por lo menos estoy rodeado de gente que es experta en el tema, ¿no? Porque han sentido que le incumbe directamente, a pesar de que es algo global y que incluso ni se llega a ver en muchos casos, ¿no? Pero se ha transmitido la urgencia del problema y la gente lo ha tomado como suyo, lo ha hecho suyo y de esa manera se ha alfabetizado, ¿no? Que creo que es lo que es necesario de cara a una crisis que subyace más por debajo de la del coronavirus, ¿no? Que es yo diría que precisamente en este día de hoy, que es la de pérdida de biodiversidad, ¿no? Al fin y al cabo, el cambio climático es un espasmo de esa pérdida de ecosistemas que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Sí, totalmente de acuerdo. Javier. Sí, joder, pues mira, la verdad es que parece súper interesante, pero está saliendo un montón de puntos que da gusto y no sé el tiempo que tenemos. Pero bueno, nos convocamos a darlo off the record. Pero hay uno que me interesa muchísimo, lo ha apuntado Yaiza, que efectivamente, a ver, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no puede entenderse como una receta que se ha de aplicar. No funcionaría jamás. No debe ser una agenda que permee, que se adapte a cada realidad contextual, se ha de contextualizar en cada territorio. Y en ese contexto son las personas, comunidades, las instituciones, los distintos actores los que tienen que identificar cuáles son los retos que tienen en ese contexto de desarrollo sostenible más acuciantes, más relevantes y más pertinentes. Y en ese proceso es una agenda que en sí mismo ya hereda el pensamiento sistémico, que es con natural al enfoque territorial, ¿no? Es ver la importancia de las interrelaciones de todos estos ámbitos, ver la realidad como compleja, no parcelada de corto plazo. El enfoque territorial impone ver la lógica integrada, integral. En ese sentido es adecuada porque permite
bueno, en ese contexto decir, bueno, pues en este ámbito nuestros desafíos tenemos en el territorio son este y este, y nos combina la agenda además a que ningún actor por separado puede abordarla, ni es poseedor, ni patrimonializar la agenda, convoca a todos los actores. De hecho, la propia Naciones Unidas se reinventó como ente de gobernanza global diciendo, bueno, ¿qué sentido tiene si hoy en día el mundo está tan interconectado? O sea, hoy en día no tenemos la legitimidad como entidad de gobernanza. Tenemos que ser el actor, nuestro papel ha de ser el de me sale en inglés, invitar a todos los actores a consensuar cuáles son los retos que tenemos como planeta humanidad y eso sí, a superar el enfoque de negociación para abordar el enfoque de colaboración y multiplicador. Entonces, en torno a esta agenda común, lo interesante también que tiene esta agenda es que permite superar muchos abordajes retóricos o entre comillas, de banderas y abordarlo en torno a objetivos, metas, indicadores concretos, que además es una agenda siendo universal y siendo abordada y por todos los actores y apropiada por todos los actores, permite además las conexiones y las escalas y la visibilidad más allá del territorio, es decir, proyectarte fuera y poder contar cuál es tu compromiso con tu territorio. En ese sentido, mejorar también tu capacidad bueno, pues en caso de empresas poder contratar mejor, en caso de instituciones, pues dar mejor rendición de cuentas a tu ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, es una agenda que se va a construir, no se va a aplicar, se va a construir, se va a tejer. Me gusta más día a día, ¿no? Día a día, además desde ese abordaje de colaboración multiactor. Y hay unos ejes que yo creo que son también consustanciales al territorio para abordar esta agenda de abajo arriba, que es, yo identifico siempre 4 ejes fundamentales. El primero es fundamental construir una ciudadanía que conozca que hay una oportunidad para abordar los desafíos del territorio. Es importantísimo. Uno de los grandes elementos disruptivos es que la ciudadanía hoy en día se ha empoderado con las tecnologías, fundamentalmente. Hoy se puede votar todos los días, participar, opinar y además no en tu contexto local solo, sino además tener proyección global, con lo cual es mucho más poderoso también la capacidad de demandar y exigir este nuevo contrato social, que es el ODS de tu territorio, penalizar a quien lo vulnera, pero también proteger, ¿no?, los procesos que van bien encaminados. Por tanto, la cuestión de ciudadanía y ahí interpele a patrones culturales, a entidades locales, son aceleradores de ese contrato social de la agenda. Por tanto, hay que hacer un trabajo de comunicación, de sensibilización y de interpelar, de hacer actor protagonista a la ciudadanía, tocando incluso elementos como el arte, la transformación personal. Es decir, tenemos que ser conscientes de somos protagonistas, tenemos ese papel y hay una oportunidad de este cambio de era de construirla en nuestro territorio. El segundo es el de capacidades, es fundamental, es un desafío este cambio de era y esta interconexión, la forma de hacer política pública. Hoy en día tienes que rendir cuentas de tu ciudadanía todos los días y de rendir resultados además. Y para eso necesitas unas capacidades de eficacia de la administración y de alianza con otros actores innatas para abordar un desafío complejo y sistémico como el del territorio. Entonces te combina, genera unas capacidades de administración que puedas abordar esto, además transformaciones de largo plazo. Tercero es la co-creación. Perdón, también capacidades en el mundo empresarial. Se no puede seguir haciendo negocio, decía también Yaiza, como el miedo que da en el COVID es que desregulen los marcos normativos medioambientales y se vuelva, en aras de una recuperación económica, a de nuevo fomentar el corto plazo, de nuevo generar los mismos elementos que han provocado la crisis del COVID, que han provocado la crisis sistémica en la que vivimos, ¿no? Entonces eso es un sin razón. Hoy en día lo van a tener un poco más complicado, aunque se va a hacer, por supuesto, pero va a tener fuerzas en contra interesantes. Ahora me refiero a algunas, ¿no? Primero, en los contextos internacionales cada vez ya hay una tendencia central también a construir, no a destruir, ¿no? Y tendrá que confrontar también, nadie quiere pegarse ya visiblemente, aunque sea tentador siempre hacer business, nadie quiere pegarse a gente que está deteriorando quizá un ecosistema, ¿no? Aunque estamos viendo que eso, a ver, o sea, no es 100%, ¿no? Pero hay una tendencia, por lo menos hay un riesgo con quién te juntas o con quién contratas o a quién financias. Entonces, el tercer eje es, además de cambiar la forma de hacer administración pública, de dotar de capacidades para hacer negocios de otra manera, es la co-creación de las hojas de ruta. Hay que invitar a todos los actores a diseñar cómo abordamos los retos que tiene el territorio conjuntamente. Todos los actores de la sociedad, integrar la tecnología, la innovación y los datos que son capaces de aportar todos estos actores, este enfoque del Estado emprendedor, ¿no? Incentivar la capacidad de emprendimiento de la ciudadanía, de los entornos, centros de investigación y sumarlos a una hoja de ruta. Porque cuanto más robusta sea esta hoja de ruta y mejor apropiada esté por la ciudadanía,
Esto van a ser señales también muy poderosas, entre otras cosas, en muchos ámbitos, quizá también dependiendo del territorio, pero por ejemplo en ámbitos de despoblamiento, para generar nuevos también, atracción de esa inversión que decíamos al principio, esa inversión de medio y largo plazo que busca regenerar capital natural, que busca generar inversión verde, que permita ya no solamente no emitir, sino enfriar el planeta, que permita fomentar los servicios ecosistémicos y generar nuevas economías, como las economías de proximidad, que limiten las cadenas de valor, que son el 75% de los contaminantes globales, que permitan la soberanía alimentaria, es decir, una nueva relación campo-ciudad sostenible, economías circulares, etcétera, etcétera. Pero esto es fundamental para traer inversión hacia esto, esa apropiación de la ciudadanía y trabajar estos 4 ejes. Así es como se construye la agenda ODS, no que te la apliquen desde Nueva York o vengan esto, sino que apoyen a los actores locales para empezar sistemáticamente a abordar estos procesos y simultáneamente. Y construir narrativas. No olvidemos que lo poderoso también que tiene la arquitectura internacional es que ha generado los anclajes para que lo que se hace en cada territorio, siendo universal la agenda, pueda conectar con procesos similares en todo el planeta, en territorios de todo el planeta. Y las escalas de innovación, de conocimiento, de soluciones, cada uno con sus identidades como aceleradores, pero conectando esas ideas, eso es excelente, además de abajo hacia arriba, y a los estadios también regionales, como los foros CEPAL, y globales, a explicar cómo se está avanzando los ODS de verdad en cada territorio, colaborando y generando efectos multiplicadores. Muchísimas gracias, Javier, muchas gracias. A mí me gustaría, para terminar así, una ronda en la que cada uno pudiera ir tanto reaccionar, ¿no?, a algunos de los puntos que se han dicho, que a lo mejor os han llamado la atención, que estáis en desacuerdo, en acuerdo, no sé. Y también añadir algo, bueno, un reto que tenemos basado en alguna noticia, evidencia o en fin, situación, ¿no?, que se está dando ahora mismo en este no post-COVID, porque aquí estamos, o sea, vamos a estar en COVID de muchísimos meses y en América Latina recién está la cosa comenzando ahí a ponerse más y más complicada, ¿no? Entonces, en vista de los retos que nos plantea la actual situación, que destaquéis ahí alguno en concreto para que estemos alertas, ¿no? Y por otro lado, la reacción, ¿no?, que queráis tener a lo mejor alguna de las palabras que se han dado. Empezamos por, no sé, vamos a hacer la ronda de como al comienzo. Fernando empieza, venga. No, está mute. Estás mute. Ahí va, disculpa. Sí. Que la frase con la que, bueno, la idea con la que me gustaría poner el broche es poner en el centro el valor de los ecosistemas una vez más. O sea, recuperar esa visión de que los ecosistemas son el sustento y que realmente la recuperación del coronavirus, eso tiene que ponerse en el centro de los paquetes de recuperación. O sea, no podemos perder eso de vista. Utilizando desde luego marcos internacionales como el que aquí se ha lanzado la Agenda 2030. Y finalmente, como desafío, precisamente es el no dar paso hacia atrás y tomar las lecciones que nos deja la pandemia. Creo que son muchas. Este examen sorpresa, por así decirlo, nos ha mostrado que incluso si nos paralizamos por completo nuestra economía y nuestra actividad, no conseguimos reducir la emisión al nivel requerido. Por lo tanto, ya nos está manifestando la necesidad del cambio sistémico con el que hablaba Javier, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido es reflexionar, integrar aprendizaje y aplicarlo hacia adelante, no hacia detrás. Perfecto, gracias, Fernando. No sé si Juan va a tocar el tema de por qué no hemos bajado en el nivel de partículas, pero si no, vuelvo a ti y lo explica. Alguno de los dos lo va a tener que explicar al final, ¿eh? Así que ya os digo. Bueno, sí. Juan, bueno, dale. Realmente es algo quizá poco evidente, pero que tiene todo el sentido. Hemos parado nuestra movilidad y nuestra actividad económica. Sin embargo, hay procesos que siguen en marcha, como la energía, todos seguimos consumiendo energía aunque estemos en casa, pero principalmente procesos de degradación, que ya ven en marcha y que las inercias naturales son mucho más lentas, ¿no? No basta decir hoy dejo de emitir y las emisiones caen, ¿no? Sin ir más lejos, una molécula de carbono tarda en torno a 200 años en descomponerse, ¿no? Por lo tanto, nos está mostrando la escala que necesitamos de reacción. Entonces, en ese sentido, degradaciones como la que están sucediendo ahora con los incendios de ecosistemas, esos son verdaderas bombas de carbono
y no por el hecho de dejar de emitir va a cesar. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar cómo capturar ese exceso que ya hay en la atmósfera, ¿no? Para acelerar esa posible adaptación al cambio climático. Totalmente. Gracias, Fernando. Juan. Sí, Juan quiere añadir ahí algún punto. Estás en mute. Estás muteado, Juan. Sí. Bueno. Yo creo que algo con lo que yo me quedaría que me sorprendió mucho es la capacidad del humano para adaptarse. Yo siento que nos hemos dado cuenta que el ser humano es capaz de ser muy flexible y de ser muy resiliente si el caso se lo pide. Y con esto del coronavirus, pues hemos cambiado del día al otro cómo es nuestra realidad, cómo nosotros nos comportamos día a día, lo que nosotros nos permitimos hacer y lo que no. Claro, siempre hay la gente que va a estar en desacuerdo y que va a actuar de forma diferente, pero por la mayoría, pues las personas se han adaptado a la nueva realidad, por así decirlo. Y a mí eso me da mucha esperanza porque un poco de ese tipo de cambio de comportamiento es necesario para de verdad cambiar nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con el mundo natural, nuestra relación con el mundo. Y eso por parte me da mucha esperanza porque sabemos que es posible, lo estamos viendo en nuestros propios ojos día a día, o sea, somos capaces de un día al otro cambiar ese comportamiento. Ahora, yo siento que eso está pasando hoy en día porque los efectos, las consecuencias del COVID-19 son claras. Con el cambio climático, pues el problema con eso es que es a largo plazo. Se mira poquito a poquito, como dice Fernando, la degeneración natural no se mira de día a la noche, aunque hoy en día si uno mira las temperaturas que están rompiendo todos los récords, uno está viendo lo que está pasando en Siberia, lo que está pasando en el Ártico, pues sí, estamos en una crisis. Lo que pasa es que pues uno no lo siente personalmente el día a día. Entonces yo creo que ese es el reto que todos nosotros tenemos, ¿no? O sea, cómo poder trasladar toda esta experiencia que estamos sacando de COVID-19 y, como dice Fernando, no tomar un paso para atrás, sino que esta es una oportunidad ahorita que está cambiando la realidad y ya estamos viendo que muchos pues, multinacionales pues están protegiendo y no están queriendo ir hacia esa ruta, pero tarde o temprano pues todos vamos a terminar en este lugar donde no vamos a tener otra opción. Y yo creo que va a depender de nosotros qué tanto vamos a querer sufrir, tal vez no tanto una generación más mayor, sino las generaciones que vienen. Y el otro último punto que quisiera hablar es el tema generacional. Es muy importante poder volver a hablar el mismo idioma, las generaciones mayores y las generaciones jóvenes que están saliendo, para que todas entiendan que estamos viviendo en este mismo mundo y por cómo ha sido construida la sociedad hoy en día, se ha rompido esa conexión generacional que es tan importante para aprender de nuestros antepasados. Entonces, pues hay muchos temas que hay para hablar, pero yo quería resaltar esos dos y de verdad decir que, o sea, va a tomar, o sea, de todos para poder salir de esto. Muchísimas gracias, Juan. Súper importante todo lo que has tocado. Yaiza. Sí. Bueno, un poco yo creo que también intentando, yo a lo mejor soy menos optimista que los compañeros, pero definitivamente creo que es una oportunidad como no hemos tenido en tiempo, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer es ser activos para aprovecharla, sobre todo con la gente que pueda haber entendido dentro de esta realidad atípica, esta interconexión, ¿no? Global, estos efectos que tienen cuestiones más estructurales, sino que no solo son el virus, sino que se ha dado en base a toda una degradación, a todas unas políticas, a todas unas lógicas, ¿no? Y un poco esa idea de que el hecho de que te toque de cerca te permita, ¿no?, de repente tener esa conexión. Yo creo que es una oportunidad, como han dicho los compañeros. No tengo tan claro que vaya a ser tan definitoria. Tengo la sensación de que se arrastran tendencias fuertes y
Y esas tendencias fuertes, pelear contra ellas, ¿no? Va a requerir de mucha conciencia, de mucha masa concienciada y de muchos actores interconectados, ¿no? Y de agendas como la 2030 y otros instrumentos que puedan ayudar un poco a sumar en esa línea del cambio. En esta lógica de estas tendencias fuertes que se arrastran, retomo lo ya dicho, ¿no? Que es un poco el miedo, por lo menos en países que tienen gran parte de su Producto Interior Bruto basado en la extracción de recursos naturales y que se están endeudando fuertemente con el COVID, el escenario previsibilísimo a corto plazo no es el ideal. Entonces, yo creo que ojalá que esta oportunidad de concienciar a más gente permita pelearlo un poco más, ¿no? De lo que se ha podido dar en otros contextos. Y yo creo que un poco es apuntar a eso, ¿no? Apuntar a pensar y a hacer reflexionar lo que nos ha enseñado este periodo un poco de, ¿no? Primero de qué son necesidades realmente, ¿no? Y eso yo creo que se ha podido ver mucho, y yo creo probablemente aquí en España no tanto, pero en América Latina ha sido muy evidente. Aquel que se podía y se permitía quejarse de estar metido en casa era el que realmente, o sea, estaba en unas condiciones que sobrado, ¿no? Como para cubrir sus necesidades, que eran comida, ¿no? Y otras muchas que no eran necesarias han salido de la palestra. Y ahí la gente que no las ha podido cubrir es la que ha tenido que salir a la calle, la que se ha tenido que exponer. Y ha demostrado una vez más, ¿no? Como en esa desigualdad, definitivamente hay gente que pierde el doble en contextos como el de salud, ¿no? Que ya no simplemente es un contexto de redistribución de riqueza, sino de otras muchas cosas que al final terminan impactando en esa situación, ¿no? Y ojalá que esto nos haya permitido ver un poco más esa diferencia, ¿no? Y el privilegio que tenemos muchos. Y por otro lado también, y desde el punto de vista más de la agenda indígena, yo espero también, ¿no? Y un poco a lo mejor retomando algo que comentaba Juan, pero focalizándolo más en el tema indígena, que es esta conexión intergeneracional, y sobre todo un tema fundamental que es el de los conocimientos tradicionales, ¿no? Yo quiero pensar que uno de los resultados positivos que va a tener a nivel de pueblos indígenas es que, como decía, aquellos que han tenido acceso a territorios y recursos han estado en mejores condiciones de proteger su salud. Y ellos han podido alimentarse, incluso hay cantidad, diferentes pueblos que ya están buscando medicinas propias, ¿no? Está esta lógica de recursearse, esta lógica de ante la falta de Estado, yo sigo manteniendo una lógica propia de cubrir mis necesidades. Y claro, el conocimiento tradicional de agricultura, de planta medicinal, de cómo vas a hacer tu tambo y tu casa en el monte durante la pandemia, todo eso, de alguna forma, se está viendo más necesitado que nunca, ¿no? Y tenemos unos jóvenes muy seducidos por un mundo consumista que nos seduce a todos, por supuesto, que quiero pensar que se han dado cuenta de la importancia, ¿no? Es fundamental, y que esto pueda marcar también un peso en la agenda indígena de retomar intergeneracionalmente la agenda de defensa ambiental y territorial. Y ahí. Muchísimas gracias, Yaiza. Increíble, sí. Muy bien. Javier. Muy bien. Pues yo voy a intentar acabar con una nota optimista, porque no me puedo permitir la contraria, claro. Pero a ver, o sea, yo lo que creo es que del desastre que estamos viviendo, además, actualmente, de esta crisis sistémica, que no es sanitaria, que es sistémica, como apuntaba al principio, lo que podemos sacar en positivo, entre comillas, lógicamente, es la sensación de urgencia, ¿no? Y la sensación de tangibilidad. Es tangible lo que estamos pasando, lo decía Fernando, y lo reforzabais también Yaiza y Juan. O sea, ya no es algo que te pilla lejano, es la percepción directa de lo que está pasando con esta crisis nos ha llegado. Y esto permite, bueno, pues empezar a tomar partido, ¿no? Ese ser consciente, poder despertar, toca el nervio de la gente, ¿eh? Lo puedes tocar en positivo, lo puedes tocar en negativo, pero esto por lo menos ha interpelado a la gente y la ha despertado que estamos a las puertas de abordar, bueno, pues no solamente es el principio de uno de los grandes retos que va a tocar directamente en términos de seguridad humana, en términos de crisis climática, etcétera. En este contexto, en este crisis sistémica, entiendo que yo creo que estamos en un momento histórico de cambio de era, no de era de cambios. Y aquí, en este cambio de era hacia la crisis del corto plazo, que nos ha dejado estos desafíos, estos límites, y el desafío de construir a largo plazo, hay tres elementos disruptivos que creo que en los que quiero enfocar mi optimismo, porque además no es volitivo, no depende de la voluntad, sino son racionalidades poderosas, ¿no? Y a eso me quiero referir.
La primera la he citado antes, la ciudadanía. La ciudadanía puede ser protagonista. Hoy en día tiene las herramientas. Hay hiperconexión, el que todo se sabe. Esto genera que quien vulnera el espacio común, y esto es mucho más claro, cristalino en lo local, vulnera la confianza al resto. Hoy en día la confianza es crítica para poder tener éxito en cualquier proyecto empresarial, político o personal. Por tanto, construir objetivos comunes o no vulnerarlos hoy es una mala idea. Te perjudica para poder... te exige enmarañar todo el terreno para seguir ganando, ¿no? Que es la estrategia que está siguiendo, pero exige mucho más esfuerzo que antes. El segundo es el de la capacidad de innovación hoy en día de las sociedades. Se ha democratizado también la capacidad de innovar, las tecnologías se han abaratado mucho, son mucho más accesibles y hay mucha más capacidad de apropiación y de incorporarte a la transformación desde muchos ámbitos, sobre todo de la juventud. Es decir, el emprendimiento social que hay hoy en día no lo había hace 5 años ni hace 10, y el acceso también a las tecnologías para innovar es mucho más democrático. Entonces, el conseguir retos centrales y compartidos para lo que es muy útil la Agenda 2030, sumarte a ese movimiento, además en tu territorio, y luego conectarlo con territorios similares. Esa capacidad de ese emprendimiento social vinculado a un Estado emprendedor que lo incentive y se beneficie de ese capital es crítico. La capacidad de generar datos para movilizar, porque el tercer elemento disruptivo, y este es muy interesante, y además, bueno, también nos pone en el espejo, nos hace repensar también. El tercer elemento disruptivo, y quizá el más poderoso por la racionalidad que le asiste, es el tema de los flujos financieros internacionales. Y como os decía al principio, quizá una de las conversaciones más interesantes que tuve en Nueva York en los 7 años en Naciones Unidas, en Global Compact, fue con los fondos de inversión. Duró 15 minutos, básicamente, la conversación. Y vino a decir que los fondos de inversión tienen un problema, están expuestos en el corto plazo. Se ha generado un exceso de cash flow internacional que devalúa el valor de los activos y no encuentran mercados de medio y largo plazo suficientemente robustos para soportar sus portfolios. Y han pensado, y tienen que ser market builders, construirlos. Esto, claro, te rompe la cabeza, ¿no? Estalla la cabeza cuando has estado diciendo, bueno, el derechos humanos, tal. Bueno, las mismas racionalidades de corto plazo que han sido impulsadas en estos ámbitos, ahora mismo están buscando racionalidades de medio y largo plazo, porque se acaba el pastel. Por tanto, grandes fondos de inversión ahora ponen como estándar la sostenibilidad y han identificado el tema de regeneración de capital natural, que sea capaz de fijar carbono, que genere servicios ecosistémicos, que genere esa producción sostenible de los alimentos, nuevas economías, como decía antes, nuevos entornos de inversión, como una oportunidad de inversión para construir estos mercados de medio y largo plazo. Igual que esas hojas de ruta que desde los territorios se pueden construir y robustecer con el alineamiento de todos los actores y con datos suficientes para poder proyectar y modelizar cómo se va a comportar el retorno a la inversión a medio y largo plazo, el que se va a beneficiar la baja volatilidad, por lo tanto, baja desigualdad, reducir la desigualdad de las sociedades, va en beneficio de esos intereses de todos, sociales, medioambientales y también de la inversión que se enfoca hacia ese lado. Entonces, tienen que ser vientos a favor de construir ese medio y largo plazo. Con eso podemos jugar a favor. Lo estamos viendo con el Banco Central Europeo, cómo la reacción a esta crisis sistémica en Europa es radicalmente diferente a la de 2008. No ha sido el tic de proteger los stocks bancarios, ha sido la certeza de que tenemos que salir reconstruyendo, reinventando, transformando la economía hacia el crecimiento verde, generando nuevos espacios de reconstrucción donde el capital natural es vital. Primero, por los servicios ecosistémicos que genera, entre ellos la biodiversidad, y segundo, por la fijación de carbono que exige hoy en día contener los grados por debajo del grado y medio. Por tanto, esto es un tercer elemento que es una racionalidad, no es volitivo. Lamentablemente antes y quizá a favor a partir de ahora, ¿no? En este cambio de era. Y en ese contexto, el ser capaces también de adecuar esas hojas de ruta, esos movimientos, esos contratos sociales, esas propuestas de construir el territorio en torno a la sostenibilidad, tenemos además que incorporarles, como os he dicho antes, bueno, capacidad de generar datos y capacidad también de las taxonomías adecuadas para que lo puedan la administración pública dar buena rendición de cuentas a la ciudadanía, y también una buena lectura de análisis para los fondos de inversión de impacto, fundamentalmente en la industria financiera, que el impacto lo está incorporando ya como un tercer eje. Antes solamente era el riesgo de la productividad o el retorno, ahora el impacto es también importante en todo este sector financiero. Y en ese sentido, la taxonomía de cómo medir evaluar todo el tema del capital natural va a ser muy importante para que pueda conectar todos estos flujos que van
a favor, ¿no?, de regenerar el capital y todo ese tipo de servicios ecosistémicos. Es importante. En ese sentido, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones está trabajando mucho en una alianza público-privada para taxonomizar con el Natural Capital Protocol, para tener buenas mediciones, para poder tener portfolios robustos donde invertir, ¿no? Y eso es muy interesante. Y esto nos lleva a un último desafío, con esto acabo. El hecho de que esto sea un escenario también de inversión de medio y largo plazo sobre activos medioambientales potentes que van a redundar en el beneficio de la biodiversidad y tal, nos pone la presión en el tema de los derechos humanos, que tiene que estar en el centro de toda esta agenda. Es leaving no one behind, sin dejar a nadie atrás. Eso está en el corazón de esto, epistemológico de la agenda. No puede existir sin esto. Y el hecho de que se vaya a apostar por el capital natural automáticamente pasa la presión al territorio de nuevo y a la propiedad del territorio. Por tanto, un enfoque de derechos humanos del territorio, una buena redefinición ex ante, ¿sabes?, y un buen apoyo a que las comunidades tengan acceso y derechos sobre el territorio sobre el que se va a construir y gestionar el capital natural, va a ser crítico para no perder el enfoque de derechos humanos en todo este tema. Por tanto, yo quiero ser eso, quiero poner ese puntito de optimismo, pero sobre todo basado en racionalidades, ¿no? O sea, realmente hoy en día quien vulnere estos contextos comunes y compartidos, con la visibilidad que hay hoy en día, es una mala política, ¿no? Tiene que invertir mucho más en el negacionismo. Quien los quiera construir tiene mucho que ganar, es decir, se genera valor hoy construyendo objetivos comunes y compartidos. Y hay una agenda para hacerlo y además toda una arquitectura internacional para explicarlo, conectarlo y escalar ese valor. Entonces, bueno, con eso quería cerrar. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, más allá me ha encantado que todos habéis tenido un punto de vista dentro de lo que cabe, relativamente, en fin, sobre todo enfocando los retos y pensando en el futuro, ¿no? Más allá de todos los planteamientos positivos que habéis hecho, nada va a venir automáticamente, o sea, todo va a requerir el trabajo incesante desde hoy mismo, porque realmente eso suceda, ¿no? Ya llevamos un déficit muy grande en lo ecológico, como bien comentaba Fernando antes, o sea, por eso también el observatorio nunca, o sea, ha intentado ir siempre más allá de la sostenibilidad, porque ya sabemos que tenemos un déficit de los 40 últimos años, ¿no? Muy profundos, ¿no? Que necesitamos que trabajar más allá de la sostenibilidad, trabajar en regenerar, ¿no? Porque necesitamos realmente ir más rápido de lo que es simplemente sostenible. Y esto implica todos los ámbitos, ¿no? Realmente sí que para llevar a cabo todos esos puntos de vista positivos, ¿no? y llevar a cabo todo eso que perfectamente puede ser real, necesitamos seguir trabajando, ¿no? Entonces, de verdad, os doy mucho las gracias por estar hoy acá, porque sois parte del observatorio, bien lo sabéis, y porque realmente hacéis con vuestro trabajo que todos esos escenarios positivos se lleven a la práctica, ¿no? Creo que además en este momento un trabajo en alianzas como el que hacemos acá y en todos los sectores y con todos los actores en el ámbito iberoamericano es más necesario que nunca. Así que, de verdad, muchísimas gracias por participar hoy. Nos limitamos al tiempo, ¿no?, que habíamos dicho, porque queremos ser respetuosos tanto con ustedes como con todos nuestros oyentes y espero que de verdad sigamos trabajando para construir juntos y juntas pues todo lo que es necesario y realmente tener como una oportunidad en este momento de cambiar, ¿no?, ese cambio sistémico al que todos habéis referido de distintas maneras. Muchísimas gracias de nuevo y todo lo mejor y seguimos. Esto es solamente un punto y seguido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ti, Rosa.